Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es Día del Señor, es domingo, y hoy nos proponemos a dar el mensaje de la palabra del Señor para los hermanos de las Marías. Y hoy vamos a contestar varias preguntas, que es mi responsabilidad tener que contestarlas y tener que dar la respuesta bíblica de lo que está pasando alrededor del mundo. Sabemos que en este momento que estamos viviendo, estamos pasando por un evento que se llama la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Y sabemos que esta pandemia ha afectado al mundo entero, está atacando al mundo entero, ha costado vidas, ha costado enfermos en toda la nación de Estados Unidos y en el mundo entero. Sabemos que esta enfermedad, este virus, esta pandemia tiene algo que ver con algo que está escrito en la palabra del Señor. Es evidente que lo que estamos viviendo, muchas personas suelen preguntarse si estamos en la gran tribulación. Es la primera pregunta que me han hecho muchas personas que se han acercado a mí, preguntándome que si estamos en la gran tribulación. Me preguntan también si estos son sellos, si son copas o son iras. Me preguntan si estos eventos tienen que ver con el apocalipsis final, si tienen que ver con lo que las Sagradas Escrituras hablan acerca de lo que va a suceder cuando el Señor esté presto a llegar a las puertas a esta tierra. Me preguntan muchas cosas, y es mi responsabilidad responderles, porque todo el mundo tiene preguntas, todo el mundo está quejándose y está trayendo una serie de interrogantes a sí mismo. Las personas se preguntan a sí mismos qué es lo que está pasando. Todo el mundo se pregunta esto, pasan dudas, pasan preguntas por la mente, un sinnúmero de ideas, tanto filosóficas como teológicas, pasan por la mente de las personas en esta hora. Todo el mundo se cuestiona lo que está sucediendo. Y hay que entender que las Sagradas Escrituras, la Biblia, responden a todas estas preguntas. Y qué bueno que la palabra la tenemos con nosotros para poder estudiarla. Y vamos a la palabra del Señor en esta hora, para que leamos. Y les invito a abrir el libro de Éxodo, de Moisés. Y leemos del capítulo 10 en adelante. Vamos a leer unas citas y vamos a explicar estas citas para que ustedes entiendan lo que está sucediendo y lo que está pasando. Hay temor, hay miedo, hay incertidumbre, hay cuestionamientos, hay preguntas, hay un sinnúmero de cosas que aquejan la mente del hombre. El hombre se aflige por lo que está pasando. Es la aflicción que está viviendo el mundo entero, preguntándose qué está pasando. Y vamos a leer la escritura en Éxodo 10, versículos 22 al 23. Lleva como título Las tinieblas de 3 días. Dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dice: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Leemos también en el capítulo 12, versículo 7 en adelante, y dice así: y tomaron de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las
bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos claramente que este suceso, este acontecimiento, este evento, esta narrativa bíblica, tuvo ocasión en el mes de abril. ¿Y por qué sabemos eso? Porque el mes de abril en hebreo significa Abib o Nisan. Y sabemos que es el primer mes según el calendario religioso judío. Es el primer mes. El cordero que se sacrificó allí en aquel momento tenía que ser sin defecto, debía ser inmolado y su sangre debía aplicarse a los postes y al dintel de las casas. Se ofrecía como sustituto. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cumplió con todos estos requisitos. Era el Cordero Pascual perfecto de Dios, quien libertó a su pueblo de la tiranía del pecado opresor. Cristo Jesús nos libertó a nosotros de la esclavitud del mundo. El mundo actual que nosotros estamos viviendo, este planeta, este mundo, esta mundanalidad que estamos viendo alrededor, es tipo de Egipto. El Egipto moderno es el mundo actual, lleno de pecados, sin sabores, lleno de tinieblas y lleno de toda maldad. Y dentro de ese evento, dentro de ese mundo, vive el pueblo de Dios. Vivimos nosotros los cristianos. Probablemente, aquella noche de la Pascua, el ángel de la muerte respetó solamente las casas de los hebreos, de los judíos y de los hijos de Dios, cuyas puertas se habían rociado la sangre de ese cordero que había sido sacrificado en esa hora. Las obras y el carácter de los creyentes individuales nada tuvieron que ver con el mérito salvador de la sangre, porque la sangre fue la que tuvo efecto en esa ocasión, como la sangre nos lavó y nos limpió a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Las obras no salvan, lo que salva es el mérito de la sangre del Hijo de Jesús, del Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Los méritos de su sangre son las que pueden salvarnos a nosotros y pueden redimirnos de todo pecado. No son las obras, no es nada filantrópico, no es nada humano, es el mérito de la sangre de Jesús. La sangre solamente fue la que autorizó y la que le indicó al ángel de la muerte que tenía que pasar de largo de la muerte así, para darle al pueblo de Dios vida y darle la oportunidad de que el pueblo de Dios entendiera que él estaba salvo en ese momento porque habían hecho un sacrificio y habían cumplido con la Pascua. Sin embargo, así también Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el sacrificio perfecto, inmolado y ofrecido en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando se aplica personalmente la sangre de Cristo por la fe, se declara justo al pecador y sus pecados son perdonados. Vemos que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo judío, se le dio una encomienda de que se guardaran en sus casas. Estamos en cuarentena. Al pueblo de Dios se le indicó que tenían que estar guardados en su casa para que el ángel de la muerte pudiera pasar de largo, pero no solamente guardar la cuarentena, sino que tenían que también sacrificar el cordero pascual en aquel entonces, y tenían que mojar los dinteles y los postes de las puertas de sus hogares para que el ángel de la muerte respetara y pudiera pasar de largo. Simplemente los primogénitos del pueblo de Egipto fueron los que murieron. Ningún primogénito, ninguna cosa fue atacada por ese ángel de la muerte hacia el pueblo de Jehová, hacia el pueblo hebreo, hacia el pueblo judío. Ellos estuvieron a salvo durante todo ese tiempo. Vemos que hubieron 10 plagas. Esas 10 plagas fueron esparcidas por todo Egipto, en el pueblo de Gosén, en la ciudad de Gosén, en esa área geográfica dentro de Egipto estaba el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estuvo a salvo todo el tiempo en Gosén. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a salvos en las manos de Jesús y estar a salvo en sus brazos para que podamos ser libres del pecado, de la maldad y ser libres de la esclavitud.
Cristo Jesús, por medio de su mérito, de su sangre derramada en la cruz del Calvario, una vez nosotros confesamos a Jesús como único y exclusivo Salvador personal de nuestras vidas, Él nos sacó de la esclavitud del mundo, del pecado. Este mundo, este planeta, está lleno de pecado, está lleno de tentaciones, está lleno de muchas ofertas que son jugosas y son atractivas a los ojos de muchos creyentes. Pero qué bueno que la palabra del Señor nos trae paz, nos trae vida, nos trae gozo, nos trae aliento y nos ayuda a nosotros en momentos difíciles. El pueblo hebreo, el pueblo judío pudo pasar esta prueba y pudo ver la mano de Dios portentosa en el momento en que las plagas fueron derramadas allá en Egipto y el pueblo de Dios no sufrió nada de esas plagas. Ninguna plaga tuvo suerte ni parte en la vida de los creyentes, en la vida de los judíos, de los hebreos, de ese pueblo de Dios que estaba allí en Egipto oprimido por Faraón y sus súbditos, oprimidos por el ejército, por todos los oficiales que habían allí, que los obligaban a trabajar, a hacer ladrillos hasta sin paja. Vemos que Faraón encomendó a ese pueblo inclusive a hacer ladrillos sin paja, que era una operación poco difícil, porque ustedes saben que las mezclas necesitan mezclarse para poder hacer un bloque o poder hacer un ladrillo. Necesita tener varios componentes que son arena, piedra, cemento, paja, varilla, tienen que haber piedra, tienen que haber muchos componentes para que ese ladrillo pueda ser un ladrillo fuerte. Sin embargo, Faraón dijo, hagan el ladrillo, pero la hierba la tienen que buscar ustedes en el campo. Por eso el pueblo de Israel se sintió bien oprimido, porque eso sobrecargó la carga de ellos. Sin embargo, dentro de todo ese panorama, Dios guardó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, al pueblo judío, los guardó de todo tipo de mal que vino sobre el pueblo de Egipto. Hoy día estamos viendo en este mes de marzo, que empezó ahora en marzo, el día 15 de marzo empezó la primera cuarentena en Puerto Rico. Y esta cuarentena es tipo de la cuarentena que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, en Gosén. Y vemos que se ha encomendado al pueblo que se guarden en sus casas, que se mantengan en sus casas, que puedan meditar en la palabra. Qué mejor momento que para poder leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, gozarse en la palabra, orar, ayunar, buscar la presencia del Dios vivo y que podamos estar más cerca del Señor. La iglesia, que somos tú y yo, nosotros la iglesia, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, el Señor habita en nuestros corazones. Y estamos ahora separados virtualmente, nos tenemos que comunicar mediante sistemas electrónicos, mediante la internet, mediante redes sociales para poder impartir esta palabra de aliento, esta palabra de gozo, para que ustedes puedan tener el pan diario espiritual en sus vidas. Y por eso yo quiero compartir con ustedes esta palabra, para que ustedes sean partícipes de esta bendición. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué estar ansiosos, sino gozosos, nuestras cabezas levantadas al cielo, porque nuestra redención está cerca. Y el Señor, según guardó al pueblo de Israel en Gosén, así nos guardará a nosotros de esta epidemia mortal, de esta pandemia, de este ángel de la muerte que está rondando el mundo entero, que está rondando el planeta. Pero yo le garantizo algo, hermano, que si usted tiene fe en el Señor y usted está con convicción, seguridad y certeza en quien usted ha creído, y usted está separado para Dios, y usted está guardado para Dios, y usted está ungido para Dios, y usted tiene la sangre de Cristo en sus venas, usted entonces podrá tener seguridad y paz y podrá tener contentamiento, porque ninguna de estas plagas que vendrán sobre la tierra y que han venido sobre este planeta lo tocarán a usted. Hemos visto la mano milagrosa de Dios, hemos visto la misericordia de Dios. Él ha sido bien misericordioso, porque aún el día 7 de enero tuvimos un terremoto y ninguna arma pereció. Nadie pereció, todo el mundo tuvo tiempo de salir afuera. Luego vino esta pandemia y luego vendrán otras cosas, porque las cosas no van a mejorar. Van a haber cosas nuevas que nos van a decir a nosotros que el Señor Jesús está a las puertas, que el Mesías está pronto para buscar su iglesia. Estaremos en la presencia del Señor siempre. Y qué bueno que luego de estos eventos que tuvieron allá en Gosén, Faraón decidió dejar ir al pueblo, y el pueblo entonces marchó hacia la tierra prometida, marchó hacia la Canaán material. Y vemos que nosotros espiritualmente vamos hacia la Canaán espiritual. Nosotros somos peregrinos aquí en este planeta. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, porque este mundo es un mundo pecador, este mundo es tipo de Egipto.
Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y estaremos siempre con el Señor por toda la eternidad. Así, amados hermanos, yo quería contestarles a ustedes estas preguntas. ¿Estamos en la gran tribulación? No estamos en la gran tribulación. Dice el libro de San Mateo, y voy a leerles esta escritura rapidito. El libro de San Mateo, capítulo 24, dice así. Mateo 24, leemos a la gloria del Padre y del Santo Espíritu de Dios, y no vamos a leer el capítulo completo, vamos a leer simplemente unas escrituras, unos versículos, para que ustedes tengan idea de que no estamos en la gran tribulación. Dice la palabra, bien claro. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y eso lo hemos visto. Hemos visto muchos Cristos que han venido en el nombre de Jesús, haciéndose pasar por Jesús el Mesías. Jim Jones, allá en Guyana, en Sudamérica. William Elías, Sun Yun Moon, William Soto Santiago, muchas personas que han venido diciendo que son el Mesías y que son el Cristo. Y ellos han acarreado muchas vidas y tienen muchos seguidores. Inclusive Jim Jones en los años 70 logró tener 1000 adeptos allá en Guyana, allá en Sudamérica, y se mataron, se suicidaron tomando cianuro. Esto es una cosa terrible. Hasta un senador norteamericano murió en ese evento. Sin embargo, la Biblia dice, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dirán ellos, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras. Ha habido la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Guerra del Golfo. Han habido muchos conflictos alrededor del mundo. Y rumores de guerra, porque cada vez que una nación amenaza a otra nación, son rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. El fin en griego es finalidad. Todavía la finalidad de estas cosas no tiene fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Pestes, en ese término, la peste son las pandemias, las epidemias, las enfermedades, son las plagas, son los diferentes tipos de virus, gérmenes, y hasta aún enfermedades bacteriológicas que han sido fabricadas y diseñadas por el hombre son parte de estas pestes. Y hambrunas que han habido, especialmente en África, en la India, en muchos países han habido hambres y terremotos en diferentes lugares. Por eso vemos nosotros que en la red federal sismológica de los Estados Unidos y otras redes sismológicas a nivel internacional vemos que hay múltiples terremotos en diferentes partes del mundo. Está temblando en Indonesia, temblando en Sumatra, temblando en la India, temblando en China, temblando en el norte de Australia, temblando en Chile, en México, en Puerto Rico, en el sur de México, de Puerto Rico está temblando también, en el sur de Cuba, hay temblores en Canadá, hay temblores inclusive en Alaska, en California, está temblando la tierra, hay más de 20 temblores diariamente. O sea que vemos que se está cumpliendo la escritura, pero dice el versículo número 8, oiga bien, y esto será principio de dolores, pero no es la finalidad. No es la finalidad como dice el versículo 6, sino que el versículo 8 dice que esto será principio de dolores. Entonces vendrá algo peor. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, estos son eventos que van a preceder la venida del Señor y que van a preceder el arrebatamiento, van a preceder la gran tribulación. La gran tribulación con sus plagas, con sus hecatombes, con su cataclismo, todavía no han llegado a este planeta. Eso próximamente está por ocurrir, pero el pueblo de Dios tiene la encomienda todavía de predicar este evangelio. Dice la palabra que este evangelio será predicado en todo el mundo. Por lo tanto, la desaparición literal de la iglesia, de aquí de la tierra, de este panorama humano que estamos viviendo, no se va a dar todavía en estos momentos, porque todavía faltan almas que conocer al Señor, faltan almas para recibir al Señor y faltan almas para que se les sea predicado el evangelio de justicia. Hasta que este evangelio no sea predicado en el mundo entero, que todo el mundo tenga esta palabra y todo el mundo tenga la experiencia de poder escuchar el evangelio, que sean testigos de este evangelio, no tendrán excusa delante de Dios.
Dice el apóstol Pablo que somos inexcusables. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha oído de la palabra, escuchará la palabra y la palabra se estará predicando hasta los confines del mundo. Por lo tanto, hermano, mi querido hermano, piensa esto, no estamos en la gran tribulación. No estamos en los cataclismos y las hecatombes y las plagas de la gran tribulación. Las plagas de la gran tribulación son muy diferentes a las plagas de los principios de dolores. Las plagas y hecatombes y cataclismos que se ven en los principios de dolores que se están viendo en estos momentos son bien diferentes a las plagas que se van a ver más adelante, en el final de los tiempos. Pero esto nos prepara y nos debe de dar a nosotros preparación espiritual, preparación material y preparación y logística para poder estar preparados para eventos futuros que pudieran venir. Hay que estar preparados, hay que estar con nuestras mentes preparadas en el ámbito espiritual, en el ámbito material también. Por lo tanto, amado hermano, si tú entiendes en tu responsabilidad ciudadana que debes de tomar precauciones, amén, que así sea. Toma precauciones. Si deseas tomar precauciones y deseas hacer un plan de contingencia en tu hogar, con tu familia, lo puedes hacer. En eso no hay pecado, en eso no hay maldad, en eso no hay error. Eso es algo inteligente, el tomar precaución. Tome precauciones, hermano, pero recuérdese que aunque usted esté en un búnker termonuclear 100 pies bajo la tierra, si usted no tiene a Cristo en su corazón, de nada le vale toda la protección y todo el plan de contingencia que humanamente y logísticamente usted pudiera tener en sus manos. Hay personas que hoy mismo, en este preciso momento, las vemos en las calles con un temor terrible, no se atreven a acercarse a usted, no se atreven a darle la mano, no se atreven a hablarle. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser contagiados, tienen miedo de adquirir este virus fatal, el coronavirus, el COVID-19, y tienen temor y están con máscaras, guantes, batas, están con un sinnúmero de planes de contingencia en sus hogares, tienen baños para lavar los zapatos, los calzados, tienen uniformes bacteriológicos en sus casas, no se atreven a tocar la nevera con las manos desnudas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se contagie la nevera. O sea, vemos una expectativa de miedo y de temor terrible en las personas. Si usted tiene la convicción, oiga bien, si usted tiene la convicción, la certeza, la seguridad de en quién usted ha creído y usted sabe que el Señor lo está protegiendo, que lo está guardando, que usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y que por sus venas corre el DNA de la sangre de Jesucristo, corre por sus venas, usted no tiene por qué tener temor. Claro, hay que cuidarse porque eso es un deber ciudadano que tenemos nosotros, de tomar medidas de precaución, pero no que se nos quite el sueño y que estemos desesperados y que estemos con histeria colectiva como hay hoy día, que las personas le hacen caso a las redes sociales. No, hágale caso a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que tiene la respuesta adecuada a todas tus preguntas. Y qué mejor que la Biblia, que la Santa Escritura del Señor, para darnos a nosotros todas las respuestas. Y que el Señor nos ha prometido a nosotros paz, seguridad, protección, cobertura, nos ha prometido ungirnos a nosotros, nos ha prometido salvación, vida eterna, santidad. Qué mejor que eso, hermano, que seamos hijos del reino, que seamos hijos de Dios, que tengamos la esperanza de poder ser partícipes de las promesas que están en la palabra de Dios para ti y para mí. Las promesas de Dios son muchas, son casi 3000 promesas que hay en la palabra del Señor. Aduéñate de esas promesas, aduéñate de esa palabra y declara en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu que tú eres libre por la palabra, que Dios ha venido a salvarte a ti, que Dios ha venido a salvarte de la esclavitud del pecado. No hay peor enfermedad, oiga bien, amado hermano, no hay peor enfermedad que la enfermedad del pecado. Tú puedes estar libre del COVID-19, puedes estar libre del coronavirus, puedes estar libre del ébola, puedes estar libre del SARS, puedes estar libre del 1AH1, puedes estar libre de la influencia, de cualquier pandemia que haya en la tierra, puedes estar libre de ella. Puedes vivir en un búnker nuclear, pero si tu corazón está atado al pecado, a la esclavitud del pecado, entonces tú tendrás y tienes en tu vida la enfermedad peor que puede tener un ser humano, que es la esclavitud del pecado. Dios vino a librarte, a salvarte, a redimirte de la esclavitud del pecado. No hay peor enfermedad que esa, hermano. La enfermedad de la desobediencia, la enfermedad del pecado, la enfermedad de no obedecer sus mandamientos, de no obedecer su palabra, de vivir contrario a lo que la Escritura dice y enseña. Por lo tanto, amados hermanos, quiero dejar estas palabras con ustedes. Sean bendecidos y oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a Jesús y bendecimos tu nombre en esta hora
Y te agradecemos, Señor, el privilegio de que tú nos hayas adoptado y nos hayas hecho hijos tuyos por adopción. Porque tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, Jesús, nos lavó y nos limpió de todo pecado. Nos limpiaste nuestras culpas, nos sanaste, por tu llaga fuimos sanos, Dios mío. Tú cargaste el castigo de nuestra paz sobre tus espaldas, sobre tus lomos, Dios mío. Tú llevaste todo peso en la cruz del Calvario. Y por los méritos de tu sangre, Jesús, somos salvos. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, como dice la palabra, que el libro de Romanos. Sabemos, Dios mío, que tú nos has redimido, has hecho expiación por nosotros, has hecho propiciación por nosotros. Y tú, Dios mío, nos salvaste y nos has puesto en lugares celestiales, como dice tu palabra. Gracias, Jesús, porque tu cobertura, tu guianza, tu protección está con tu pueblo en todo momento. Gracias, Jesús, porque tu Espíritu Santo habita en nuestra vida y ha de hacer de nosotros mejores creyentes cada día. Gracias, Jesús. Te doy la gloria y la honra. Bendigo tu nombre y te alabo y te glorifico. Y te doy todas las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, y será hasta el próximo mensaje que estaremos publicando por aquí, en esta página cibernética de YouTube. Dios te guarde.